lo importante de la justicia para la democracia. Yo también quiero agregar, garantiza el Estado de Derecho. Recuerden que nosotros somos un Estado social, que es muy importante porque el ser humano existe como lo más importante. Recuerden que la Constitución de 1886 era un Estado de Derecho y la del 91 es un Estado social democrático constitucional de derecho. Entonces, garantiza el Estado de Derecho porque asegura que tanto gobernantes como gobernados estén sometidos a la Constitución y a la ley. Nadie está por encima de la Constitución y la ley. Tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Miren qué tan importante. Protege los derechos fundamentales. Es el mecanismo de defensa de la dignidad humana, que es un principio constitucional fundamental de los colombianos. Está ahí empezando nuestra constitución política de Colombia. Entonces, la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el debido proceso, que son derechos. El primero principio, los otros son derechos fundamentales. Estimado Javier, controla y limita el poder. Miren qué importante, a propósito de lo que estamos diciendo, cuando se aplica, pues, como debe ser la justicia, ¿no? Actúa como contrapeso frente a los excesos de los otros poderes. Que es cuando hablamos de la separación de poderes, ¿cierto? El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Son ramas del poder público que entre ellos mismos tienen que generarse un contrapeso. Genera confianza institucional. Cuando funciona con independencia, estamos hablando de la justicia y transparencia, legitima la democracia, que es lo que le está diciendo Javier el día de hoy, y fortalece la cohesión social, que tiene que ver con esta democracia. Resuelve pacíficamente los conflictos, qué importante esto, que sustituye la violencia, ay, ojalá, por la deliberación jurídica. Ojalá, digo yo, porque con la violencia verbal y los señalamientos que existen en este país tan polarizado, sería, si se deja que la justicia actúe en democracia, sencillamente no habría tanta agresión y sí habría más deliberación jurídica, evitando entonces que los ciudadanos recurran a la fuerza o a la venganza privada. Y promueve la justicia social. En sistemas constitucionales como el colombiano, la justicia, señoras y señores, eso no tiene vuelta de hoja. También busca corregir desigualdades y garantizar acceso equitativo a oportunidades y a recursos, que es lo que debe realmente lograr en democracia un país como Colombia. Bien. Sí, le agrego otras definiciones que deben de prevalecer en la democracia: la soberanía popular, el poder reside en los ciudadanos, la igualdad jurídica y política. Cada persona vale un voto y todos los votos cuentan por igual. El respeto a los derechos humanos y a las minorías, la separación de poderes, rendición de cuentas, libertad de prensa, derecho a protestar. En palabras sencillas, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A manera de historia, la democracia más antigua es la clásica, la de Atenas, la primera experiencia histórica de democracia directa. Los ciudadanos participaban directamente en las asambleas para tomar decisiones. La democracia actual más, digamos, entre comillas, perfecta es la Suiza, modelo contemporáneo de democracia directa. Los ciudadanos tienen mecanismos frecuentes de referéndum e iniciativa popular, además de elegir representantes. La democracia más grande que hay en la actualidad es la India. Recuerde, India es el país con mayor población en el mundo. Un modelo contemporáneo de democracia directa. Los ciudadanos tienen mecanismos frecuentes de referéndum y un sistema parlamentario que incluye a cientos de millones de personas de religiones, lenguas y culturas distintas. Los países nórdicos son el ejemplo de democracia representativa avanzada, y la democracia más nueva que se ha venido perfeccionando ha sido la Sudáfrica, la post-apartheid, Don Roger. Sin embargo, hay lugares en el mundo donde la democracia no es el sistema, y creo que hay demasiados países y muchos millones de personas que aún no viven en democracia, entre ellos los países practican la religión musulmana, Don Roger.
Sí, señor. Bueno, y entonces a propósito de esa definición en la que usted insiste maravillosamente, gracias, Javier, hoy el Día de la Democracia, volvemos a recordar, lo dijimos al principio, la acepción de que nos enseñaron a todos, democracia es el gobierno del pueblo. Ay, sí, todos tenemos el poder, y es verdad, así como usted lo está diciendo y como hoy precisamente está reivindicando a propósito del Día de la Democracia. Pero no se come el cuento la ciudadanía que realmente tiene poder. Un poco recuerdo lo que decíamos en torno a los ediles, que no se comen el cuento de que son muy importantes como una célula democrática en su base, fundamental precisamente para el fortalecimiento de nuestra democracia. Los ediles no se creen importantes y son muy importantes. Bueno, los ciudadanos en general a veces no nos creemos el cuento porque decimos, ni siquiera vamos a votar porque, boba, eso es votar el voto. Es mentiras, ese cuento de la democracia es mentiras. Claro, es mentiras si uno sencillamente se aparta de la posibilidad que le da la democracia de participar, o sea, se abstiene, que es lo que pasa generalmente en nuestro país con una abstención que supera el 48%. Y entonces son unos cuantos los que deciden por todos. Pues ahí ya se está perdiendo la esencia real, se está golpeando la esencia real de lo que es la democracia. Y cuando decidimos votar, vamos muchos, bueno, yo no, pero muchos sí lo hacen, arrastrados por, ¿qué pesar? Un tamal, ¿sí? 50.000 pesos, que los lleven en bus, ¿qué pesar? Eso suena maluco, pero es así. Muchos realmente no votan a conciencia, votan por una prebenda. Muchas veces incluso, eso sí nos pasa a todos, creemos que el que debemos elegir es el que nos puede dar un puesto aquí, o un puesto allá, o un puesto a un familiar. En general siempre hay un interés detrás del voto, pero ¿por qué no pensar, y ahí es donde viene el verdadero sentido de la democracia, ¿por qué no pensar en que mi voto es tan importante que sumado al voto del otro, que también es muy importante, 2 votos a conciencia más 3 votos a conciencia, nos empezamos a liberar de esos rediles de la estupidez colectiva, nos liberamos y empezamos a decidir realmente con conciencia y a escoger a los mejores gobernantes, a los mejores representantes en este Estado democrático constitucional de derecho nuestro, que obviamente no permite que en el Congreso estemos los 52 millones de colombianos y tenemos unos representantes, pero que esos representantes sean los mejores. Claro que es posible si tenemos esa conciencia, si aplicamos el verdadero poder de la ciudadanía, que es elegir con convicción. Miren este segmento corto de William Ospina en una conferencia que dio sobre democracia y la verdad, yo creo que escuchemos un segmento, es cortico, un minutico y piquito. Si lo escuchamos con conciencia como debemos participar en democracia, con seguridad, si somos el verdadero poder de este pueblo. Aquí está William Ospina. Creo que Colombia esté mal porque tenga guerrilleros, ni porque tenga paramilitares, ni porque tenga políticos corruptos. Colombia está mal porque no tiene una ciudadanía capaz de ponerle freno a todo eso, ¿no? Una ciudadanía capaz de creer que la democracia significa el poder de los ciudadanos y la voluntad de los ciudadanos y la capacidad de decidir de los ciudadanos. Nos hemos pasado toda la vida diciendo que nuestra dirigencia es torpe, que nuestra dirigencia es ignorante, que nuestra dirigencia es mezquina, pero seguimos votando por ella, seguimos dejando manipularnos por ella, seguimos arrastrados por ese discurso y en el fondo convencidos de que hay unos cuantos ungidos que son los únicos que tienen el derecho de administrar este país, que son los únicos que tienen la capacidad de entenderlo, y el país está cada vez más mal, y sin embargo no dudamos de que son ellos los que pueden resolver las cosas y los que nos tienen que decir por quién votar o qué hacer.
A mí me parece que Colombia tiene que cambiar de dirigencia con toda urgencia, ¿no? Y me parece que tiene que cambiar una dirigencia de personas por una dirigencia de ideas, y que Colombia está necesitando con urgencia una nueva agenda que lo ponga de verdad en este planeta y que la ponga de verdad en la modernidad. Así de sencillo es, así de sencillo. Estamos pensando siempre y después quejándonos que este alcalde, que este gobernador, que este presidente, que estos congresistas, que estos diputados, que estos concejales, que estos ediles. Bueno, y entonces, ¿por qué no ejercemos nuestra soberanía con conciencia? Eso no es de ir a las calles. Esto es otro planteamiento distinto. Antes de dar la palabra a Oscar Mario, no estamos diciendo, en eso no estamos del todo de acuerdo cuando el presidente de la República todo tiene que ser, vamos a las calles. Bueno, no solamente el presidente, sino también la oposición. Vamos a las calles. Cuando no nos gusta algo, vamos a las calles. Octocracia. No, no es octocracia, es democracia. Democracia ejercida con conciencia, con verdadera ciudadanía. Señor Mario. Bueno, yo creo que esto lo vamos a lograr cuando tengamos presente varias cosas. La primera, y lo voy a repetir acá si lo hayamos dicho, garantizar la participación ciudadana. Nosotros no tenemos todavía en la conciencia que la democracia nos permite a todas las personas, a todos los ciudadanos, en este caso a todos los colombianos, tener voz y voto en las decisiones que afectan a la sociedad. Esto fortalece, obviamente, el sentido de pertenencia y responsabilidad frente al rumbo del país. Nosotros creemos que vamos y votamos, gana un mandatario y ese es el que manda y el que puede tomar únicamente las decisiones. Nosotros tenemos que tener esa claridad que tenemos voz y voto a la hora de ejercer nuestro derecho democrático. Eso sí, acudiendo a las urnas y votando conscientemente. También hay que decir que la democracia promueve la igualdad política. Cuando hablo de igualdad política me refiero, don Roger, a que en un sistema democrático como el de Colombia, cada voto tiene el mismo valor. Así seamos pobres, seamos de clase media, seamos de clase alta, ese voto tiene el mismo valor. Y eso asegura que no existen ni privilegios políticos basados en poder económico, social o militar y que las decisiones reflejan la voluntad de la mayoría. Es decir, su voto es tan importante como el del vecino, como el de la clase alta, es decir, el voto es importante, el de Manrique, el del Poblado, el de Laureles, sin importar, cada voto suma y cada voto es importante. Tercero, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, don Roger. Y mire, esto es muy importante porque nosotros no lo tenemos presente en el acto democrático. Los gobernantes en democracia están obligados a explicar y justificar sus acciones. Y esto ayuda a prevenir abusos de poder y corrupción, fomentando la confianza en las instituciones. Hay políticos que no les gusta hacer estas rendiciones de cuentas ni escuchar a la comunidad. Tenemos un caso muy particular, don Roger, acá en Medellín, hay que decirlo con toda franqueza, donde los líderes sociales no tienen ni voz ni voto, no tienen la importancia debida frente a sus peticiones y frente a lo que necesitan cada una de sus comunidades. Qué bueno que esos líderes políticos los escucharan para poder empezar a solucionar esa desigualdad social que vivimos y para poder hacer verdaderos proyectos sociales. Proteger los derechos y libertades. La democracia establece marcos legales e institucionales que garantizan libertades fundamentales como la expresión, la prensa, la asociación y el culto, esenciales en el desarrollo de una sociedad justa. Y por último, y para terminar, don Roger, fomenta la estabilidad y el desarrollo. Al canalizar los conflictos mediante el diálogo, el voto y la presentación, la democracia reduce las tensiones sociales y políticas. Esto crea condiciones más favorables para el progreso económico, social y cultural. ¿Será que este quinto sí lo hacemos? Creo que no, don Roger. Hermano. Estamos de acuerdo con William Ospina cuando dice que nos hemos quejado de la dirigencia política toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón he escuchado a mis papás, a los tíos, a los abuelos, a los conocidos vecinos quejándose de la politiquería y de la corrupción de los políticos. Y ahí están. Y ahí seguimos votando con ellos. Y usted decía una cosa bien importante, Roger. Se vota por un tamal, por un puesto, por un ladrillo, por una teja, por cemento. Y no entendemos, primero, que se está solucionando un problema de pronto particular y temporal, momentáneo, pero no una problemática que está afectando a muchos.
porque no nos interesa el bienestar general, sino el particular. Y otra cosa que es bien importante que la gente ojalá lo tuviera en cuenta, cuando a mí un político me ofrece dinero para el voto o me ofrece una dádiva, ¿cómo voy a confiar yo en ese señor al que le estoy dando el voto si me está corrompiendo a mí? Entonces ya sabemos a qué va a llegar cuando tiene ese tipo de prácticas. Entonces pensemos muy bien por quién votamos. Me viene a la cabeza con ese comentario que usted está haciendo de Sor Juana Inés de la Cruz, y mal no estoy, o Santa Teresa, creo que eso, cuando hablaba de tanto peca el que peca por la paga como el que paga por la peca, que se aplica mucho en niveles altos de corrupción, cuando se dice que es que esos políticos son unos corruptos porque los compran. ¿Y quién los compra? El que los compra, el representante de Odebrecht, por ponerle un ejemplo, o de Reficar, o de los tantos ejemplos que conocemos, que paga por un contrato. Ese es tan corrupto como el político que recibe la paga. Tanto peca el que peca por la paga como el que paga por la peca. Pero se aplica también ahí, en eso tan elemental. Ese que está pagándole a usted para que vote por él, se aplica igualito. Está pecando por pagar como el que está pecando por recibir. Y parece que hubiera, antes de que entre Oscar Mario Correa, parece que hubiera hecho yo la caricatura que nos acaba de mostrar. Así iba yo. Cuando yo hablaba de, casualmente hablé de un tamal. Bueno, casualmente no, porque sabemos que eso pasa realmente. Un tamal o una teja, ¿cierto? O 50.000 pesos y casualmente... O un bulto de cemento, don Roger. Exactamente. Entonces, a ver, comente usted, ya que iba a comentar usted la caricatura, Oscar Mario. No, don Roger, esta es una realidad calcada del país. Vea, me comí el tamal y me gasté los 50.000 pesos. ¿Y ahora siente remordimiento? No, más hambre. Es que, don Roger, que usted compre... o que usted reciba esa plata por ese voto, o reciba ese tamal, o la teja, o el cemento, pues eso no quiere decir que le va a solucionar sus problemas sociales que tiene. Es que ojalá fuera así, porque así todos recibiríamos el tamal, recibiríamos la plata y recibiríamos el bulto de cemento. Que si eso nos garantizara a nosotros que iba a resolver las desigualdades sociales, que si eso nos garantizara que íbamos a tener un mejor país, con toda seguridad, pues todos recibiríamos eso. Pero no es así, don Roger. Es más, estoy casi seguro, don Roger, que el que le ofrece esos 50.000 pesos, que le ofrece ese tamal, o que le ofrece ese bulto de cemento o esa teja, es porque no tiene la capacidad, ni las herramientas, ni las propuestas concretas para solucionar esos problemas que tiene un país. Tal cual, Oscar Mario, tal cual. Bueno, está aquí a propósito del comentario que hizo ahorita José Ricardo sobre el tema de lo que puede haber detrás de la falta de decisión rápida en torno a los magistrados y jueces, que decía que es que se puede escoger magistrados y jueces al amaño de los tribunales, y que dice que hace falta una reforma a la justicia. Está hablando del abogado José Ricardo Mejía. Le dije yo, hablemos, José Ricardo, sobre esa reforma a la justicia, porque nosotros también aquí pensamos en ello, pero estamos enredados. Ya ahorita estábamos opinando cosas. Entonces dice, sí, mañana va a estar con nosotros, vamos a hablar de reforma a la justicia, que es lo que se necesita para que realmente nuestra justicia, esta que debe, para esta conversación que vamos a terminar acá, esa que debe fortalecer nuestro sistema democrático, que es lo que hace falta para que sea la justicia que realmente garantice una democracia como debe ser, con todas las características maravillosas que hemos hablado. Bueno, pasemos a otro tema que también es bastante... a ver, Javier, ¿iba a decir algo para rematar o que lo veo allí asomado, porque levantó la mano? ¿Iba a decir algo al respecto? Es que yo creo que aquí nos faltó decir un poco frente a todo lo que ustedes están planteando, y es que hay una definición muy sociológica e interesante que se ha venido hablando no de ahora, sino de las últimas décadas, en que nosotros nos ufanamos de tener una democracia, pero nuestra democracia es muy representativa. Es decir, casi todos los ciudadanos le delegamos la responsabilidad de ejercer un gobierno
o de legislar o de juzgar a otros, pero no participamos directamente en eso. Entonces, creo que apuntar, por ejemplo, hacia una democracia más participativa, que lo quiso hacer la Constitución de 1991 con esos 7 mecanismos de participación, es lo ideal. Lo que pasa es que si vamos a la práctica y vemos todas las talanqueras que tienen los mecanismos de participación en Colombia, no dejan que el ciudadano de verdad participe en las decisiones que le son importantes para solucionar los problemas que le aquejan a diario. Entonces, es muy bueno plantear la diferencia entre una democracia representativa, que es en el fondo lo que nosotros tenemos, pese a la Constitución que dice otra cosa, y una democracia participativa. Sí, señor, pero porque como tenemos que ser representativos, porque todos nos cabemos en el Congreso, que nos representen los mejores, y eso sí lo decidimos nosotros, pero no lo decidimos nosotros. Y lo otro que me parece muy importante, porque recuerda lo que dijo hermana ahorita de cuando una reforma a la justicia, digamos, se aprueba en el legislativo, pero tiene que pasar al judicial, y en el judicial, como está reformando la justicia, lo tiran para atrás nuevamente. Aquí pasa con lo que Javier está diciendo, lo mismo. ¿Quién tiene que, por mayorías, aprobar una consulta popular, que es uno de 7 mecanismos democráticos de participación? El Senado de la República. Pero otro poder popular, otra rama del poder popular. Pero ya lo vimos en días pasados. Simplemente talanquera, como dice Javier, y no se puede entonces cumplir con lo que manda la Constitución, que es participar a través de consulta popular. Bueno.